Bien, vamos a primero repasar el examen. Vamos a repasarlo así como se hace el examen, o sea, vamos a ir haciendo juntos el examen, vamos a ir viendo qué dificultades encontraron, vamos a ir viendo qué cosas no quedaron en claro. Después de repasar el examen, que estimo que tardaremos 15, 20 minutos, vamos a ver la clase que está planificada para hoy, que tiene que ver con comenzar a ver un tema que es muy, pero muy prevalente y que van a ver sí o sí, eh, prácticamente en cualquier especialidad que elijan, que es el tema de las adicciones. Recuerden que generalmente cuando hablamos de adicciones siempre se piensa en cocaína, por ejemplo, ¿no? Bueno, en verdad, no sé si están al tanto, quizás sí, quizás no, es un tema que no es tanto del contexto geográfico al cual pertenecemos, que Estados Unidos ya se estima unos 5 o 10 años, está pasando por lo que se llama una crisis de los opiáceos, o de los painkillers. No sé si les gusta el heavy metal, Judas Priest ya antiguamente, en los años 80 por ahí, tenía una canción que se llama Painkiller. Creo que hasta un álbum tenía. Bueno, una crisis de los opiáceos, de que las personas se hacen adictas a estas sustancias que tienen un potencial adictivo muy grande por lo que generan. Usted sabe que esto genera una sensación mixta de lo mejor de los dos mundos. Euforia por un lado y tranquilidad por el otro. Imagínense una sustancia que genere, por un lado, mucha felicidad, pero una felicidad plácida. A diferencia de, no sé, la cocaína que genera euforia, pero que no es una euforia plácida ni nada por el estilo. Bueno, y en esta región, la región de Latinoamérica, estamos con otros problemas, con otros perfiles de problemas, pero ya estamos con muchos casos reportados de adicciones a sustancias que no son en sí ilegales. ¿M? Son medicamentos. Y son adicciones que generan una disfuncionalidad muy grande. Entonces es bueno también comprender esto. Y también están las adicciones típicas, que generalmente se nos pasan de lado. ¿Cuáles? Alcohol, por ejemplo, nicotina, que son adicciones que generan un efecto muy grande. Probablemente ya hayan visto, o si no van a ver, en la sección de internación, a lo mejor del hospital regional, personas que están con abstinencia de alcohol. Claro, la persona está internada, no está pudiendo ingerir alcohol y empieza con una abstinencia, taquicardia, visión borrosa, temblores, sudoración, y hasta incluso puede ir hasta alucinaciones fórmicas, es decir, sentir que tiene insectos dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, entonces vamos a ir viendo eso también. Esperen que voy a acceder al examen, así lo hacemos juntos y después vamos a ver este tema que es muy interesante también. El tema de las adicciones. Un poquitito, acá está. Muy bien. Bien. Bueno. Bueno, vamos a hacer el examen juntos. Vamos a hacer el examen juntos de manera así realista. Esperen que les voy a compartir la pantalla. ¿m? Y a partir de ahí vamos a ver qué dudas surgen. ¿Están pudiendo ver primer examen parcial de psiquiatría y psicología médica 2021? ¿Se ve eso o no? Sí, doctor. Bueno, espectacular. Vamos a comenzar. Vamos a poner nombre, Marcelo Panza, correo electrónico, vamos a poner este, y número de matrícula vamos a poner uno. Bueno, comenzamos. Bueno, una persona mayor eh, con un estado premórbido normal, quizás un poco por sobre lo normal incluso, que de repente aumente, tenga hiperoralidad, de que de repente tenga desinhibición vinculada con cuestiones sexuales y con falta de empatía.
que de repente se muestre desapegado, poco empático, que tenga conductas extremas, que tenga dificultades para controlar sus impulsos de una manera hasta incluso muy primitiva. ¿Qué les parece que será este caso? Trastorno neurocognitivo Bueno, frontotemporal. espectacular, espectacular, muy bien. ¿Alguna duda respecto de ese ítem? ¿Por qué no podría ser otra cuestión? ¿Hiperoralidad, por ejemplo, se da en la bipolaridad o no está reportado? ¿Es probable que una persona desarrolle bipolaridad tan tardíamente sin antecedentes previos? ¿Les queda claro por qué o no tanto? Avísenme si hay alguna duda. Para mí es súper claro ese ítem, o sea, Bueno, ese ejercicio. Súper. perfecto. Bueno, hipertermia. ¿Saben lo que es hipertermia? ¿Mm? Bien. Confusión, rigidez muscular severa, es decir, que la persona está muy rígida. Bien. Inestabilidad autonómica, de repente la persona está 60, 100, 60, 120. Bien. Un diagnóstico previo de esquizofrenia y familiares reportando que toma haloperidol, que es una medicación muy frecuente en la esquizofrenia, porque es muy efectiva, solamente que puede tener este efecto en casos raros. Es normal que los familiares habrán visto esto, no saben bien cuánto está tomando y que hay una... ¿Qué podría ser esto? Teniendo en cuenta haloperidol, hipertermia. Acuérdense, hipertermia es bien típico de esto. ¿Qué podría ser? Síndrome neuroléptico maligno. Bueno, espectacular. La intoxicación con sustancias no va a generar hipertermia. Una crisis convulsiva difícilmente genera hipertermia. Una crisis catatónica tampoco. Está tomando haloperidol. Uno de los riesgos del haloperidol, principalmente cuando no es controlado, e incluso cuando es controlado también, es que genere el síndrome neuroléptico maligno. Esta persona tiene que internarse en terapia, probablemente terapia intensiva, y su manejo es un poco complicado porque la idea es estabilizarlo, es tratar de hidratarlo, es tratar de... Hay un conjunto de procedimientos para esto. No es tan frecuente que se dé esto, pero siempre que ustedes tengan un paciente que toma algún tipo de antipsicótico de primera generación, o los famosos llamados neurolépticos, tienen que tener en cuenta estas características. ¿Alguna duda al respecto de esto? No, doctor. Bien. Diferencia entre la esquizofrenia y el trastorno delirante. Recuerden que la esquizofrenia tiene dos o más de los siguientes criterios: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, motricidad alterada o catatonía y síntomas negativos, mientras que el trastorno delirante solamente tiene delirios. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La primera opción. Bueno, espectacular, muy bien. ¿Alguna duda al respecto o no? Bien, pasamos. Antipsicóticos de segunda generación. Acuérdense que de primera generación ustedes tienen la clorpromacina, que fue el primero. Bueno, ¿cuál sería la correcta? Haloperidol es de primera generación. Levomepromacina es de primera generación. ¿Cuál sería la antriptilina? Es un antidepresivo tricíclico. ¿Cuál sería la respuesta correcta? No me acuerdo si era el último, doctor, o el Creo segundo. que es el que tiene risperidona o olanzapina. Bien, bueno, Quetiapina, creo que la tercera, o no, ¿para qué? No me acuerdo. Creo que ese que estás marcando, doctor. bueno. La segunda opción.
Fíjense, la idea es ver cuáles no son. La triptilina es un antidepresivo tricíclico. La levopromacina es una mejora de la clorpromacina, o sea, también es un antipsicótico neuroléptico de primera generación. El haloperidol es de primera generación. El único que no tiene es este. Muy bien. Diferencia, esto se los anticipé, entre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. ¿Cuál es la principal y más relevante en cuanto a la supervivencia del paciente? La última opción. Bueno, exactamente. Peso por debajo de lo normal. Muy bien. Esto para colmo tiene una relevancia clínica, física muy importante. Ustedes saben que esto es peligroso. ¿Mm? Bien. En la bulimia nerviosa no puede existir un índice de masa corporal por debajo de lo normal, o sea, 18, o sea, 17,5, 18,5, ¿verdad? Bien. La distorsión en la imagen corporal es más propia de la anorexia nerviosa, es cierto. La obsesión por el peso y la silueta, ojo, porque puede estar compartida también en la bulimia nerviosa. La presencia de atracones y purgas puede estar presente en la anorexia nerviosa de tipo compulsivo purgativo. Muy bien. Bien. Fíjense, los trastornos mentales más probables de un paciente agitado son, bueno, la esquizofrenia puede estar presente, pero es una de las posibilidades. El trastorno bipolar tipo 1 puede estar presente, pero es una de las posibilidades. La tercera opción, fíjense que hay uno de los trastornos que no suele estar tan presente. Y el trastorno depresivo mayor de tipo agitado es raro, puede ser, pero es muy raro. El trastorno disociativo de la identidad no está reportado necesariamente con agitación. Ahora, fíjense lo último. Trastorno bipolar tipo 1, la manía. La esquizofrenia. El trastorno límite de la personalidad que puede generar agitación debido a la disregulación emocional. Y el trastorno delirante que puede generar agitación principalmente debido a sentirse perseguido. ¿Están de acuerdo que sería la 4? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, fíjense, esta persona tiene miedo, tiene ansiedad con respecto a tener una patología, pero no tiene síntomas somáticos. Se pasa investigando, bueno, vieron, ¿no? Estas cosas, ¿no? Es cierto esto, cualquier célula, bueno, en fin. Se hacen muchos estudios, no tiene la certeza, no es algo delirante, es algo más bien ansioso y sin síntomas somáticos. Por lo tanto, trastorno de síntomas somáticos se descarta. Vamos a creerle al paciente, aparentemente esto es cierto, así que se descarta trastorno facticio. No hay nada conversivo funcional acá y sí hay ansiedad de la enfermedad. Por lo tanto, sería esto. ¿Alguna duda al respecto? Creo que no, doctor. Bueno, muy bien. Bien, diferencia entre trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar, disculpen que le hable así rápido, pero vieron que esto es por tiempo, entonces la idea es que lleguemos al final del examen, ¿sí? Escuchen. Trastorno bipolar tipo 1. El trastorno bipolar tipo 1 tiene una característica que no tiene el trastorno bipolar tipo 2. ¿Cuál es? Creo que son los La fenómenos manía. psicóticos. Bueno, está bien, pero no necesariamente todos los trastornos bipolar tipo 1 tienen fenómenos psicóticos. Hay algo más englobante, no está mal, pero hay algo mejor todavía. ¿Qué sería? La manía. Bueno, exactamente. No está mal lo de los fenómenos psicóticos, pero es insuficiente. La mayoría de los casos de trastorno bipolar tipo 1 que ustedes van a ver puede ser que no tengan síntomas psicóticos. O sea, que la persona está súper exaltada, no sé, me tocó ver hace poco de manera casual una persona que estaba corriendo por la calle, agarraba piedras y tiraba en contra de los negocios. Una de las posibilidades es un episodio de manía. Bueno, entonces, la manía es lo que distingue el trastorno bipolar tipo 1 del trastorno bipolar tipo 2. Genial. Escitalopram,
fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram son Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. espectacular. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre trastorno delirante de tipo somático y trastorno de síntomas somáticos? Esperen que no señalo nada. El trastorno delirante de tipo somático, la persona tiene la certeza de que está enfermo. Yo he visto casos y la persona dice con mucha frustración, nadie me comprende. Nadie me comprende, los médicos no me comprenden, ya no quiero ir más al hospital porque me dicen que no tengo nada y yo sí tengo algo y sí me doy cuenta de que tengo algo y no me hacen caso, me hacen pruebas, no salen los estudios. Mientras que una persona que tiene síntomas somáticos le va a decir que tiene mucho miedo, que tiene muchas manifestaciones físicas, pero no les va a decir que justamente tiene la certeza. O sea, va a depender. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? Creo que la primera opción. Bueno, muy bien. Espectacular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Mm? Esto vimos en una clase. De hecho, vimos en la segunda clase de trastornos de la personalidad. Un caso que incluso estaba con la filmina de las autolesiones. Disregulación emocional que genera disociación grave y que también va acompañada de autolesiones NSSI, Non-Suicidal Self-Injuries. ¿Qué sería el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería de estos? ¿No sería una amnesia disociativa o no? Está bien. Bueno, hay una amnesia disociativa, es correcto, pero no es suficiente, porque en la amnesia disociativa no hay autolesiones. ¿Mm? ¿Cuál es el trastorno que tiene? Límite de la personalidad. Bien, genial. Trastornos neurocognitivos, acuérdense que son las demencias. Alucinaciones visuales vívidas, fue lo que se supone, lo que se cree que tuvo Robin Williams. No Robbie Williams, que es el cantante, sino Robin Williams, el actor, humorista, actuó en Patch Adams, La Sociedad de los Poetas Muertos. Esperen que esto induce a una respuesta. ¿Cuál sería? ¿Cuál de los trastornos neurocognitivos genera alucinaciones visuales súper vívidas que la persona les puede describir con todos los detalles? Trastorno La segunda neurocognitivo. opción. Bueno, muy bien. Porque el trastorno neurocognitivo frontotemporal puede afectar al lenguaje o la desinhibición o las dos cosas. El trastorno neurocognitivo Alzheimer, ustedes saben que implica un deterioro bastante generalizado de todas las facultades ejecutivas. El trastorno neurocognitivo vascular puede ser casi cualquier cosa en cuanto a sus manifestaciones, dependiendo qué región cerebral esté afectada. El trastorno neurocognitivo es los cuerpos de Lewy. Genial. Bien. Este tema que probablemente les puede haber generado cierta problemática. ¿Por qué? Primera clase, los criterios de diagnóstico son politéticos. ¿Qué quiere decir? Que delirios pueden estar presentes en una enorme cantidad de trastornos mentales. ¿Qué opción les parece la más adecuada? ¿Solamente esquizofrenia tiene delirios? ¿Solamente esquizofrenia y su espectro más acotado tiene delirios? ¿Solamente esquizofrenia y trastorno delirante hay delirios? ¿No hay un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos? ¿No hay un trastorno bipolar de tipo 1 con síntomas psicóticos? Si tomamos alguna sustancia medio complicada en términos alucinogénicos y eh, deliriogénica, ¿no podríamos tener delirios también? ¿Cuál será la respuesta correcta? La opción más larga. Muy bien. Bien. Fíjense, esta persona está con síntomas negativos. Pero estos síntomas negativos pueden ser síntomas negativos de la esquizofrenia. Pero también hay un trastorno de la personalidad que prácticamente es indistinguible de los síntomas negativos. Entonces, una persona con depresión
manifiesta y siente sufrimiento emocional. ¿Mm? Bien, una persona con esquizofrenia puede tener esto, pero no es suficiente. Una persona con trastorno esquizoide de la personalidad puede tener esto, pero no es suficiente. Por lo tanto, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, todavía llegamos. ¿Les queda claro que pueden ser una esquizofrenia con síntomas negativos o puede ser trastorno esquizoide de la personalidad? ¿Alguna duda al respecto? No, doctor. Bien. Y este es el último. ¿Se acuerdan del tema de los pacientes agitados? Los pacientes agitados pueden estar por muchas, la agitación puede ser múltiple. Pueden ser incluso cuestiones bien físicas. Y pueden ser cuestiones mentales que, como vimos, tampoco son tan distintas. La sujeción mecánica generalmente no suele ser el primer paso, suele ser el último paso. Cuando uno trata de ver si se puede generar una desescalada, restringirle los estímulos, que generalmente son estímulos sociales, o sea, son los demás, a veces son los mismos familiares, o sea, llevar a la persona a un lugar que esté alejada de los familiares que a lo mejor lo están alterando, la sobreestimulación. Y si vemos que eso no es posible, como el caso que les reporté recién de una persona que está tirando piedras hacia los negocios, sale corriendo por cualquier lugar, se procede, el último paso, a tratar de lograr esto. Es complicado porque hay que tener la infraestructura y se acuerdan lo que habíamos visto con el doctor de que el precio de esta, o sea, el costo es muy elevado y generalmente lo que se suele hacer es usar sábanas, o sea, usar métodos que no son tan recomendables, pero bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Creo que no, doctor. Bueno. Vamos a, enviar nuestras respuestas. Bueno, aprobamos, 100%. Bueno, ¿alguna duda al respecto de esto? Cuéntenme, a veces es difícil ver las opciones. Recuerden que el tema de los trastornos mentales no es tan parecido al diagnóstico de otras patologías en cierto sentido de que la sintomatología es bastante politética. ¿Dudas, comentarios? Cuéntenos. Respecto al examen, no, pero yo tenía, o sea, tengo una duda ¿Sí? respecto a uno de los temas de esta primera prueba, ¿Sí? que es el caso de la medicación en pacientes con una depresión leve. Que Sí. primero, que eso puede medicar un médico general, digamos, pero que esa medicación tiene que ser por 3 meses y que si empeora, se le tiene que, o sea, si empeora y otras características, se le deriva al Departamento de Salud Mental. Pero que si es que el paciente ya mejoró, se mantiene ese tratamiento o ya deja, porque también había una parte que decía que si es que no era continuo el tratamiento, podía tener una recaída Bueno, por ahí, algo así. bueno. Eso es lo que no me Bueno, muy quedó bien, claro. Andrea. No solamente eso. Mucha de la medicación que vimos tiene síndromes de abstinencia, leves en comparación con otros síndromes de abstinencia. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes ven un caso mixto o se acuerdan de ese caso de trastorno depresivo mayor con síntomas de ansiedad. No llega a ser una comorbilidad, ya vamos a ver los trastornos de ansiedad, y ustedes medican con paroxetina. La paroxetina tiene un síndrome de abstinencia enorme. Cuando la persona deje de consumir, probablemente tenga momentos de ansiedad muy grande, les diga que no tiene más sentido vivir también. Entonces eso es monitorearlo. Generalmente el retiro de la medicación hay todo un procedimiento para que sea algo progresivo y hay mucho monitoreo hacia la persona, Andrea. Y también depende del caso, si es algo muy leve y es ver eso, o sea, siempre lo ideal es que la persona esté tratada por un psiquiatra, porque ustedes van a tener más seguridad en eso. O si el día de mañana ustedes se dedican a la psiquiatría, van a saber que no es lo mismo, porque ustedes vieron, no es lo mismo estar medicado con un antihipertensivo por un médico
de guardia que por un cardiólogo. O sea, el cardiólogo tiene más conocimiento en profundidad y sabe mucho más y sabe qué esperar, qué estudios hacer. Entonces, el retiro de la medicación se tiene que hacer de manera progresiva, muy progresiva, y con un monitoreo cercano del paciente, advirtiéndole cuáles son los efectos de abstinencia. Todas las medicaciones tienen abstinencia medio distinta. Les acabo de nombrar una que tiene bastante complicada, que es la paroxetina. Otras tienen un efecto de abstinencia muy leve, y después hay otro tema que es más complejo. La neuroquímica de cada persona es muy distinta. Hay personas, con este tema de las adicciones se ve también. No es una buena idea, pero hay personas que pueden consumir una vez cocaína, una vez marihuana, una vez alcohol, una vez lo que sea, y no le afecta mucho. Y hay personas que consumen una vez y no pueden dejar más. Es lo mismo que con el juego patológico que ya vamos a ver. No sé, yo entro a un casino y medio que no me gusta, no le veo la gracia. Bueno, pero quién sabe, si tenía otra estructura neuroquímica o neurofuncional, ya vamos a ver, a lo mejor yo entraba a un casino y no podía salir más. Y lo mismo con ustedes. No sabemos hasta que ponemos a prueba esto. Entonces es un poco aburrido lo que les voy a decir, pero la idea es tratar de evitar más de que probar a ver qué pasa. Con los psicofármacos pasa lo mismo. Hay personas que hay algún psicofármaco que les hace súper bien. Y que dejar a lo mejor no les es tan complicado. Y hay otra persona que a lo mejor algún psicofármaco no les hace bien y para colmo dejar genera una abstinencia enorme. Entonces la idea es monitorear esa abstinencia. O sea, es reducir de manera progresiva la sustancia. O bien, vamos a suponer que en esos 3 meses ustedes ven que la persona mejora mucho y le quieren retirar la medicación pero tienen miedo, y ahí la pueden remitir a un profesional de la psiquiatría para que evalúe si es una buena idea dejar y que haga, si es que lo evalúa así, esa reducción y cese del consumo de la medicación. Eso sería lo que yo les recomendaría más, por las dudas. Porque la abstinencia a veces genera muchos fenómenos paroxísticos, de estado de ánimo bajo por algunos días, episodios paroxísticos de ansiedad que a veces nos llegan a ser pánico. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso o no tanto? Sí, doctor, claro, muchas Bueno, gracias. bueno, cuénteme un poco. ¿Qué es tener una adicción? Hay una canción que justamente cantaba en mi época de juventud. No sé si se acuerdan. A mí me gusta mucho todo lo que es rock, heavy metal, música clásica. Pero uno está expuesto, para bien o para mal, en este caso para mal, a la música que se escucha. Y en Argentina había un cantante que se llamaba Walter Olmos y tenía una canción que se llamaba Adicto a ti. Bueno, no sé si la conocen. ¿La conocen o no la conocen? ¿Mm? Sí, doctor. Bueno, en el último teletón que se hizo antes de la pandemia que se hizo acá en Ciudad del Este, en la Gobernación creo que era, me acuerdo que había un grupo que cantó ese tema, me hizo acordar, ¿no? Ahí va el adicto, critican, cuando me ven por la calle. Bueno, obviamente que era adicto supuestamente a el amor de una persona. ¿Eso existe o no existe? Bueno, en verdad técnicamente eso no es una adicción, es otra cosa, es un apego emocional. Obviamente a veces funciona como una adicción y a veces el apego emocional hasta incluso es más fuerte y peor en cuanto a su duración y su dolor que una adicción. Pero ¿qué es tener una adicción? ¿Cuáles son los criterios que uno puede decir que una persona es adicta a una sustancia o algún tipo de práctica o conducta? ¿Cuáles serían? Porque vieron que ahora se habla, no, es adicto a Internet. Antes era la televisión, antiguamente, ¿no? Él es un producto de la televisión. Me acuerdo que mi abuela hablaba así de una persona, producto de la televisión. Bueno, me llamaba la atención que dijera eso, ¿no? Pero bueno,
Hoy en día probablemente diría es un producto de Internet, un producto de las redes sociales, un producto de los videojuegos. ¿Qué sería? ¿Cuáles son los criterios técnicos para sostener que una persona es adicta a una sustancia? Que dicho sea de paso, esto generó polémica con respecto a una sustancia específica. ¿Cuál es la sustancia específica que antiguamente, no digo antiguamente, hace 10 años atrás quizás existía una polémica si generaba o no generaba adicción? Una sustancia que tiene sus defensores, a diferencia de la mayoría de las sustancias que no tiene defensores, porque no hay La defensores de la marihuana. cocaína. Bueno, muy bien. Había una polémica si existía o no existía la posibilidad de desarrollar una dependencia neuroquímica a la marihuana por las reacciones neuroquímicas que generaba. ¿Cuáles son los criterios para decir esto es una adicción o esto no es una adicción? ¿Qué les parece a ustedes? Que la persona presente síntomas de abstinencia Bueno, eso es cuando... espectacular, espectacular, Andrea, muy bien. Uno de los criterios es que haya una abstinencia cuando se interrumpe el consumo o la práctica, es decir, que la persona empiece a sentir una exacerbación. Generalmente se dice que es de el efecto contrario a la sustancia, o sea, si la sustancia es psicoestimulante, un bajón del estado de ánimo, de las variables físicas, bien. No siempre es así, ahora lo vamos a ver. O si la sustancia es una sustancia, por ejemplo, que genera un aplanamiento del funcionamiento, una depresión del funcionamiento del sistema nervioso central, tipo el alcohol, una exacerbación del mismo. Bien, genial. ¿Abstinencia es un criterio? Sí, correcto, es un criterio. ¿Qué más? Vamos a ver algunos acá, por ejemplo. Bueno, primero la conducta de consumo de sustancia o de realización de una práctica. En el DSM-5 hay solamente una conducta que se considera adictiva, de todas las conductas que podemos tener. ¿Cuál será esa conducta? Bueno, ya vamos a ver. Una cuestión también es que esto no es algo tan voluntario, o sea que la persona ha tenido ¿m? Necesidad de consumir de más de una manera imperiosa, compulsiva, y que ha tenido el deseo de dejar y no ha podido hacerlo. Generalmente la mayoría de las personas que tienen adicciones tienen una ambivalencia con respecto a la adicción. Por un lado, cuando esto se activa y tienen esa necesidad de consumir, se ponen de acuerdo con consumir y por otro lado, cuando están eh, en una fase quizás post-intoxicación, etcétera, no están tan de acuerdo en consumir. Esa ambivalencia se trabaja principalmente en psicoterapia para tratar de transformarla en una actitud para cambiar. La inversión de tiempo. La mayoría de las personas que consumen sustancias invierten mucho tiempo en consumir y en recuperarse. Y espero que no les pase esto, ¿no? Si ustedes tienen una pareja, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Que de repente desaparece un par de días y de repente aparece muy demacrado, demacrada, sintiéndose muy cansada, como si hubiera estado, no sé, 3 o 4 días sin dormir o más. Esa es una conducta muy típica de consumo de qué sustancia. Tener lapsos de desaparición, ¿m? Que pueden ser a veces 2 o 3 días, 4 días, a veces puede ser una semana. Lapsos de recuperación muy largos en el cual la persona duerme más de 12 horas por día. ¿Qué consumo de qué sustancia probablemente tenga una persona que hace eso? Puede ser crack, doctor, porque creo que Bueno, el crack también es así. bueno, sí, el crack puede ser. Algo un poco más leve que el crack, o sea, pero que tiene medio su origen igual. Crack es algo que Cocaína. ustedes saben. Bueno, cocaína. 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 La conducta típica de un consumidor de cocaína es tener momentos de desaparición. Justamente cuando uno está en una relación de pareja, uno sospecha, ¿será que esta persona está con otra persona? Cosas así.
Pero muchas veces se descubre que el problema no es una relación paralela ni nada, es justamente el consumo de sustancias. Bien. El crack es un problema muy grave porque ustedes saben que si bien la cocaína es altamente deteriorante, el crack es mucho más altamente deteriorante, mucho más rápido. Bueno, la dependencia, ¿m? El tema de lo que se llama cravings, que sería la traducción de cravings, es ansias, es ganas, es una sensación de necesidad imperiosa de consumir, ¿m? O de hacer, porque ya vamos a ver que hay una sola conducta. Bueno, generalmente esto genera desadaptación en todos los ámbitos, bien, problemas de salud, y el tema de que generalmente todas las adicciones generan el fenómeno de tolerancia. Entonces, cada vez se necesita más de la sustancia o de la conducta para lograr el mismo efecto. ¿Mm? Muy bien. Y por último, esto que mencionó Andrea muy bien, el tema de que cuando se interrumpe la conducta o el consumo de sustancia, la persona empieza a tener una gran cantidad de fenómenos aversivos, principalmente de reacciones físicas negativas, que a veces transforman esto que empezó para buscar placer o para aliviarse del dolor como algo que ya prácticamente se hace para no sufrir el dolor de la abstinencia. ¿Mm? Bien. Bueno, fíjense que generalmente podemos distinguir el tema de lo que se llama consumo problemático, lo que se llama intoxicación y lo que se llama abstinencia. En el DSM-4, el antecedente del DSM-5, se hablaba también de dependencia. O sea, una persona tenía dependencia cuando justamente dependía de la sustancia, pero el problema con la dependencia es que si hay abstinencia se supone que hay dependencia. Si hay intoxicación, dependiendo qué sustancia, puede haber o no puede haber dependencia. Y con el consumo puede o no puede haber. En el CIE-10 se distingue consumo problemático de dependencia. O sea, el consumo problemático es una persona que a lo mejor vamos a suponer que puede estar, no tiene síndrome de abstinencia cuando deja la sustancia, pero que el consumir la sustancia le genera problemas. Bueno, fíjense el tema de las sobredosis, de las muertes por sobredosis a lo largo de las últimas décadas, desde 1980 hasta prácticamente el 2016, y fíjense cómo esto ha aumentado progresivamente. Fíjense que está controlada el tema de la población, porque si uno dice, ah, no, pero es porque aumentó la población, no. Cada 100.000 habitantes, esto es justamente en los Estados Unidos, cómo aumentó esto de 1980 hasta prácticamente la actualidad. Bien, y fíjense que es interesante ver cuál es el perfil de sobredosis. Esto en los Estados Unidos. Fíjense que el perfil más elevado del último reporte, que es el 2016, es justamente de opioides sintéticos. El segundo es heroína. El tercero es medicamentos prescriptos, opioides, tipo lo que toma el personaje este de Doctor House, ¿no? Vicodina y cosas por el estilo. Bueno, fíjense qué interesante. Lo cuarto es, bueno, en verdad lo cuarto es el violetita, que es cocaína. Bueno, interesante, ¿no? Interesante esto de este perfil de sobredosis vinculadas con el tema del consumo de sustancias. En Latinoamérica no es tan frecuente la muerte de sobredosis como en los Estados Unidos, en Europa, precisamente porque la disponibilidad de estas sustancias no es tan grande. Heroína, por ejemplo. Se entiende, ¿no? Opioides sintéticos, hay menos disponibilidad. Bueno, los opioides de prescripción sí hay disponibilidad de estos. Bien.
Al respecto de esto, ¿qué opinan o quieren dar algún aporte al respecto? ¿Qué conocen ustedes con respecto a este tema? Cuéntenme un poco. Muertes por sobredosis. ¿Tienen conocimiento de esto? ¿No tanto? No tanto, doctor. Bueno, fíjense que el perfil de sustancias es un poco distinto al perfil de sustancias, principalmente esto, ¿m? Que se consume en Latinoamérica, que hay otro perfil de sustancia, o por lo menos hay sustancias que no están tan disponibles. Bueno, vamos a repasar algunas sustancias con respecto a esto, que bueno, alcohol es algo legal, cafeína también, bueno, todo lo que es cannabis, no es algo legal, alucinógenos tampoco, inhalantes hay que ver. En Argentina había un problema, no sé si ustedes conocen el Poxirran. El Poxirran tenía tolueno. Entonces uno veía eh, me acuerdo que una escena muy dantesca que presencié, que uno tampoco sabe mucho cómo actuar, porque yo tengo amistades que actuaron de una manera activa y se les armó un lío tremendo. O sea, uno ve niños consumiendo, o sea, con una bolsita, adentro hay pegamento, e inhalando, eso. Me acuerdo que una de las navidades estaba caminando por un lugar, por Rosario, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, y de repente había un coro cantando Noche de paz, noche de amor. Y por ahí había un niño aparentemente en situación de calle, ¿no? Como se dice ahora, aspirando, ¿no? La famosa bolsita. Bueno, y uno no sabe cómo actuar porque lo correcto sería reportar esto a las autoridades, pero mucha gente ha tratado de sacarle la bolsita y se arma un lío y en fin. Inhalantes. Debido a que se usaba mucho el famoso Poxirran en Argentina, se hicieron unas tratativas del Ministerio de Salud y se logró que el Poxirran deje de tener tolueno, que era el principal factor activo para que tuviera eso. Eh, Acá he escuchado mucho que se le dice cola de zapatero. ¿Es correcto eso? ¿Así se le suele decir? Porque niños aspirando, o Sí, sea, doctor, así es. bueno, No, bueno, eso es nuestro común, digamos. bien, bueno, muy bien. Está el tema de los opiáceos, que hay diversos opiáceos, porque está desde lo antiguo que es el opio, o, ¿no? Tipo, ¿le gustan los Rolling Stones? ¿Ustedes vieron que falleció Charlie Watts? ¿Conocen los Rolling Stones o no? ¿No hay ningún integrante del curso un poco rockero antiguo? ¿Rolling Stones? ¿Conocen Sí, o hay no? el, Bueno, hay una sí. canción de los Rolling Stones que se llama Dead Flowers, Flores Muertas, y se refiere a la heroína. Eh, I'll be in my basement room, o sea, estaré en mi sótano with a needle and a spoon, con una aguja y una cuchara. La heroína generalmente está en un estado medio de pasta, se pone en una cuchara, eso se calienta, eso se derrite, fíjense lo loco que, cómo la adicción altera a una persona, que uno se inyecta algo derretido en las venas, ¿no? Bueno, entonces eso se pone en una jeringa y se inyecta directamente. Habrán visto en películas esa cuestión, ¿no? ¿Vieron eso? ¿Saben algo de esto? Esa canción de los Rolling Stones habla de el tema de la heroína. Dead Flower se llama. ¿Heroína en Latinoamérica hay o no hay? Sí, Bueno, yo nunca he ¿no? visto ni conozco. Creo que no es una sustancia muy fácilmente disponible en Latinoamérica. Me parece que prácticamente casi no hay. De hecho, muchas personas adictas a la heroína suelen venir a Latinoamérica para tratar de, por un tema de restricción de estímulos, protegerse de la heroína. ¿Ustedes tienen conocimiento de que haya heroína a disposición en el mercado, obviamente, negro de las drogas?
Personalmente yo no, y hasta ahora no he conocido ninguna persona que haya consumido heroína. Sí, opiáceos, así tipo de prescripción, pero heroína no. ¿Ustedes sí? Les pregunto, no sé. No, claro, yo solo me supuse como que acá en Ciudad del Este puedo encontrar cualquier cosa. Ah, bueno. Pensé que sí. Bueno, por suerte, heroína, no, por lo menos que yo tenga conocimiento. Es muy caro traer heroína hasta acá, es muy complicado. Bueno, por suerte digo porque vieron que es una de las sustancias que más muerte por sobredosis genera. ¿Ustedes conocen los Guns N' Roses, sí o no? Sí, doctor. Sí, Bueno, doctor. ¿saben algo de la historia de por qué Stephen Adler no fue más el baterista de los Guns N' Roses a partir de 1988 en adelante? No, doctor. Bueno, Steven Adler era adicto a la heroína y si bien uno dice, ah, pero los Guns N' Roses eran todo drogadicto, en verdad no, era la imagen que querían dar así de rebeldes, pero se imaginarán que tener performance todo el tiempo, componer, etcétera, etcétera, no va tanto con el perfil de consumo de drogas. Entonces, cuenta la historia que una vez Steven Adler estaba teniendo una sobredosis de heroína y que Slash lo salvó dándole azúcar. Bueno, en fin. Y a partir de ahí lo expulsaron del grupo porque no estaban con muchas dificultades para poder funcionar. ¿Mm? Bueno, Steven Adler hace poco vino por acá, por Paraguay, un poco antes de la pandemia. ¿Mm? Bueno, por suerte no se murió de ninguna sobredosis hasta ahora. Otro grupo que me gusta mucho y que también está muy vinculado con esto es Depeche Mode, que el vocalista a cada 2 por 3 tenía una sobredosis, tuvo varios infartos, es medio milagroso todavía que esté vivo. Bueno, sedantes hipnóticos y ansiolíticos, ustedes saben que esto principalmente es de prescripción, o sea, son medicamentos. Estimulantes, que hay diversos, desde estimulantes como eh, el metilfenildato, anfetaminas diversas. Bien, y también está ahí dentro de los estimulantes el tema de la cocaína, el tema del crack. Y el tabaco, que es algo que en relación parece bastante inocente, pero que genera muchísimas muertes. Creo que les comenté, hace 20, 30 años atrás, el tema del consumo de tabaco estaba mucho más pesado que actualmente en cuanto a la prevalencia. Tanto es así que hay muchos lugares, eh, lugares de ropa para señores mayores, así, ¿no? A mí me gustan mucho, que uno va, tipo para ponerse traje, camisa, etcétera, y en los probadores está incorporado un cenicero que viene de la época que se podía fumar adentro de los lugares. O sea, era algo muy, muy presente. Dicho sea de paso, si es por eso, la mayoría de mis compañeras, no compañeros, ex compañeras de secundaria fumaban. Y mitad de mis compañeros de estudio. Les conté, ¿no? Que yo tenía la proyección a futuro de que cuando yo fuera adulto, yo iba a tomar alcohol, iba a fumar, tenía esa idea cuando era chico, ¿no? Bueno, obviamente que no se, por suerte, ¿no? No se hizo realidad, pero fíjense cómo, por ejemplo, en el tema del tabaco, la publicidad positiva de ser hombre, de ser grande, de ser rudo, se trató de disuadir y se trató de ver esto como de estar enfermo para tratar de justamente de reducir el consumo y realmente funcionó. Hoy en día, si ustedes quieren fumar, van a sentirse, como decía Catherine Zeta-Jones, una persona paria que tiene que irse afuera a fumar, que tiene que irse a un lugar restringido. Bueno, estas son las sustancias que vamos a ir viendo. Bien. Al respecto de esto también es interesante siempre ver varias informaciones. Un libro que les recomiendo, que es muy bueno, es el libro La historia de las drogas de Antonio de Escotado. Antonio de Escotado es un filósofo, ahora tiene como 90 años, y él pasó varias décadas investigando la historia de las drogas y tiene algunas opiniones un poco, quizás no tan políticamente correctas,
No sabemos si está en lo cierto o no. Él considera que en verdad uno de los problemas de las drogas es que esta restricción ha generado lo mismo que generó la ley seca. Una cosa que él no pone en duda es que justamente las sustancias no son, o sea, pueden ser muy nocivas. Y es una historia bastante interesante. O sea, él hizo una investigación histórica con respecto al consumo de sustancias desde el inicio de la humanidad hasta la actualidad. Bueno, interesante para tener una perspectiva histórica. Fíjense, esta persona de 32 años que parece estar desinhibida, con dificultades motrices, posturales, de coordinación, de pronunciación. Eh, este movimiento de los ojos para los lados, tipos nistagmos, eh, parece tener un lapso de atención muy breve y un nivel de activación por debajo de lo normal porque de repente se queda dormido cuando está sentado y tiene muchas dificultades o sea, tenemos muchas dificultades para despertarlo. ¿Mm? ¿Qué podría ser que le esté pasando? ¿Qué podría ser? Eh, puede ser por alcohol. Bueno, lo más probable es que sea una intoxicación por alcohol. La desinhibición, la alteración motriz. Acuérdense que la motricidad no es solamente postura y traslación, también es todo lo que es la cuestión fonológica o articular del lenguaje. Entonces vieron famoso la persona que está hablando así, es porque justamente está con una dificultad motriz en el aparato fonador. Bien, muy bien. Y después esto de que la persona esté con el sistema nervioso deprimido, o sea, digo deprimido no de depresión, o sea, no de estado de ánimo deprimido, sino de que esté hipoactivo, da a pensar que es justamente una intoxicación por alcohol. Muy bien. Ojo, que esta intoxicación es casi indistinguible de la intoxicación, por ejemplo, por ansiolíticos. ¿Mm? Ojo con eso. Ingesta reciente de alcohol, el comportamiento problemático, generalmente desinhibido, ¿m? Que puede ser a veces sexual, a veces puede ser agresividad, a veces puede ser bien. Y fíjense, el habla pastosa, ¿no? Bueno, la incoordinación, la marcha insegura, el nistagmo, movimiento de los ojos de esa manera, la alteración de todo lo que es el mecanismo de la memoria. Y bueno, esto que a veces lo habrán visto en algunas personas, incluso en fiestas, que es el estupor o coma. Bien, esto es algo que es muy frecuente. El alcohol es una sustancia que está prácticamente a libre disposición, o sea, es muy reciente. O sea, es muy cercana a nosotros. Probablemente de donde estemos, a 100 metros a la redonda, podamos conseguir alcohol. No es algo muy oneroso, o sea, con muy poco dinero uno ya puede propiciarse una dosis bastante elevada de alcohol. Una cosa que me llamó la atención a mí son las cañas, ¿vieron esas cañas que vienen con tapita de gaseosa? O sea, me llamó la atención, digo, mira, esto tiene tapa de gaseosa. ¿Cuáles serían? No sé, ¿vieron esas cañas así que vienen en botellita de plástico y que tienen esa tapita, creo que es amarilla o verde, ¿no? Que es la famosa tapa de gaseosa, la que se usa para la Coca-Cola, cosas por el estilo. Bueno, Caña. sí, caña, caña. Eh, bien. ¿m? Tengo un chiste al respecto de eso, que era, ¿dónde está tal persona? Y creo que se fue a pescar. ¿Por qué? Porque me dijo que estaba con caña. Bueno, bien. Bueno, entonces, intoxicación con alcohol. Esto es indistinguible de la intoxicación por ansiolíticos. Ojo con eso.
O sea, es casi prácticamente lo mismo. Una persona que, vamos a suponer que tiene un antecedente de trastorno de pánico y que esté en este estado, hay que ver bien porque a lo mejor esto puede haber sido propiciado por clonazepam, por ejemplo. O sea, no el criterio A. El criterio B puede ser, pero principalmente el criterio C es las benzodiazepinas generalmente suelen generar un fenómeno muy similar. Bueno, fíjense este caso, una persona que tuvo una apendicectomía, está internada, está en el postoperatorio, todavía no le dieron el alta del postoperatorio, está internada y la persona empieza a sentirse inquieta, nerviosa, temblores distales, no puede dormir por las noches, tiene una sensación de inminencia, algo malo me va a pasar, hay algo que está mal acá, siento que estoy en peligro, náuseas, fenómeno fórmico, fórmico viene de formiga, en portugués creo que sí de formiga también, en latín también, bueno. Tiene sensaciones en el cuerpo así, tipo de invasión fórmica o de insectos, su nivel de pulsación basal, o sea, sus pulsaciones cuando está acostado son de 120 por minuto. Cuando estuve en Cusco, ese era mi nivel de pulsaciones así, estando sentado también. Bueno, pero eso es por déficit de oxígeno del ambiente. Dice ver luces o imágenes, tiene esas alucinaciones así vinculadas, fotópticas se dice, ¿no? Con la luz. Bien, agitado, inquieto, y fíjense que esto después avanzó hacia convulsiones. ¿Qué será lo que le está pasando a esta persona? Pueden ser muchas cosas, pero ¿qué será lo más probable? Fíjense que fue una persona que está aislada de su ambiente habitual y de la disposición de sustancias habituales y empezó a tener un fenómeno paroxístico, aparentemente de abstinencia de una sustancia que tiene el efecto inverso a lo que está experimentando. ¿Cuál será esa sustancia más probable? Para mí que es una abstinencia por alcohol, no puede ser. Espectacular, es lo más probable. Lo más probable es que sea una abstinencia por alcohol, teniendo en cuenta estas manifestaciones que están aquí reportadas. Fíjense, tiene hiperactividad del sistema nervioso autónomo, temblores, dificultad para dormir, náuseas o vómitos, tiene alucinaciones táctiles, agitación psicomotriz, ansiedad, y después esto avanzó a las convulsiones tónico-clónicas. Bueno, generalmente para reducir el efecto de abstinencia al alcohol se utilizan benzodiazepinas, que tienen un efecto agónico, o sea, agonista, mejor dicho, perdón, ¿no? Con el alcohol. Bueno, fíjense que hay que ver porque a veces esto genera alteraciones en la percepción, esto de las hormigas, esto de las luces, sentir que todo es muy luminoso, a veces puede generar cierta fotofobia. Bien. ¿Han visto alguna vez alguna persona así? Generalmente en estado de internación. Creo que no, doctor. Bueno, es muy probable que en el internado vean. Generalmente alguna persona que se le realiza alguna cirugía o algo por el estilo que empiece a estar así, porque acuérdense, ¿no? La persona va a estar aislada de su consumo de alcohol y puede ser que... Y esto es uno de los obstáculos para que las personas que toman alcohol dejen de tomar alcohol. O sea, es algo muy fuerte esto. Imagínense, es tan fuerte que puede llegar hasta incluso el tema de las convulsiones. Bueno. La abstinencia a las benzodiazepinas es muy parecida. Es muy parecida y el criterio 8 puede darse, por eso hay que tener cuidado. Si ustedes tienen algún paciente que está consumiendo, generalmente por su cuenta, no sé, vamos a suponer clonazepam,
y de repente el paciente quiere dejar porque, no sé, no quiere depender de la medicación, vieron estas cosas, no es algo que pueda hacer solo, tiene que hacerse de manera monitoreada, ¿m? Para evitar pasar por estos momentos de abstinencia que son súper fuertes y hasta incluso pueden ser peligrosos. Las convulsiones no son, ustedes saben, cuando nuestro sistema nervioso tiene cierta hipersincronía, cuando nuestro cerebro tiene cierta hipersincronía, ustedes saben que se produce un daño, un deterioro estructural del mismo. Bueno, muy bien. Fíjense, una persona que consulta por sentirse ansiosa, sentirse con inquietud psicomotriz, insomnio, eso es espasmo, sáquenle las espasmos musculares. Bueno, también presenta diuresis, taquicardia, y fíjense que lo único que cambió ambientalmente en esta persona es que hace 2 días duplicó la dosis de cafeína que ingería, 10 tazas en vez de 5 cada 24 horas porque estaba en periodo de examen. Generalmente el tema de la cafeína es algo que parece bastante inocente, pero que afecta, y hay lo que se llaman las adicciones ocultas, que son bastante normales de tener, y una es esta. Muchísima gente consume café y consume mucho café, y si ustedes consumen 5 tazas de café por día y dejan de consumir, probablemente experimenten o lo mismo, si aumentan el consumo. El tema del café antiguamente era muy mal visto en el sentido de que se creía que generaba muchos efectos negativos, y cuando se empezó a estudiar se vio que tiene muchas ventajas para la salud, pero tiene algunas complicaciones, como son justamente desarrollar una adicción a la cafeína. En este caso esto no es una adicción, esto lo que está presentando la persona es una intoxicación por cafeína. Fíjense que la intoxicación por cafeína justamente tiene que ver con los efectos neuroquímicos de la sustancia. Todo lo que es un aumento de la respuesta autónoma, o sea, mayor activación simpática y desactivación parasimpática, intranquilidad, nerviosismo, excitación, dificultad para dormir, el tema rubor facial, la necesidad de orinar frecuentemente, problemas gastrointestinales que generalmente son dolor, diarrea, espasmos musculares. Eh, Más raro el criterio 9, divagaciones en los pensamientos y del habla. Bien, la taquicardia y la arritmia por cafeína es muy esperable, o sea, eh, también el factor 11, que para eso se usa, periodos de infatigabilidad, o sea que uno se siente con mucha energía, y la agitación psicomotriz. Para esto se usa la cafeína, para el criterio 11, para que uno se canse menos, para que uno tenga mayor, o sea, mayor foco. Eh, no es que no es tan raro esto de ver, solamente que no se reporta tanto. Fíjense también el tema de ver bien los miligramos de consumo. Y también hoy en día muchas sustancias tienen cafeína y a veces se suman. Algunas aspirinas tienen cafeína también. ¿Por qué? Porque ayuda con el tema del dolor, porque genera vasoconstricción en el cerebro y eso ayuda con las migrañas por vasodilatación. Red Bull, etcétera, etcétera, tienen cafeína también. Bien. ¿Han visto alguna persona intoxicada por cafeína? ¿No tanto? ¿Alguna vez le ha pasado esto? No es tan raro. ¿Usan mucho café? ¿No usan tanto café? Antes usaba, después me empezó a hacer mal y disminuí mi consumo. Creo que no Bueno, llegando a intoxicación, pero sí ya me da mucha taquicardia. bueno. Eso es interesante, Andrea. Otro fenómeno que también asusta a mucha gente es el tema de la arritmia. Las arritmias, no sé si ustedes vieron que se suelen sentir, o sea, uno siente que hay algo raro, que hay un golpeteo raro en el corazón y a veces uno empieza a tomarse y ve que no hay una pulsación constante y eso asusta mucho. La arritmia por cafeína no es tan rara.
Lo mismo, si bien creo que no está acá, sí, los espasmos musculares, ahí están. Eh, Me titila el párpado, me titila, bueno, eso también puede ser por cafeína tranquilamente. Y no necesariamente ni siquiera por intoxicación, por consumo. Como les dije, el consumo de cafeína estaba muy mal visto en el sentido que se creía que generaba muchos problemas. Hoy en día sabemos que afecta positivamente a muchas variables de salud, salvo la regulación de la ansiedad, la activación y desactivación, y que uno puede desarrollar una eh, adicción a la cafeína. Bien. Bueno, esto también a veces se hace y hay que tener cuidado. Imagínense que ustedes son médicos clínicos o son psiquiatras y a una persona que está con mucha ansiedad y consume mucho café le dicen que corte eso al 100%. Bueno, tengan en cuenta que lo que probablemente vayan a estar propiciando es un síndrome de abstinencia a la cafeína. Fíjense lo que reporta esta persona. Obviamente que sería una buena idea que si ustedes tienen un paciente que está con mucha ansiedad, progresivamente vaya dejando el consumo de sustancias psicoestimulantes. Pero tiene que ser de manera progresiva para evitar que la abstinencia sea tan fuerte y que la persona le diga que su vida fue un infierno. No tenía ganas de hacer nada, me sentía paralizado, congelado, como que nada me importaba, mi cabeza se partía, o sea, tenía dolor de cabeza bastante fuerte, todo el tiempo estaba con sueño, desanimado, fíjense, todo le parecía sin sentido, todo le parecía irritante, solamente quería dormir, le dolían todos los músculos, cansancio, o sea, síntomas, no, sensación gripal. Bueno. Fíjense, la abstinencia a la cafeína puede generar esto. Entonces hay que tener cuidado de que si ustedes tienen y ustedes ven, van a ver muchas veces personas que deberían, debido a su nivel de ansiedad, reducir la ingesta de psicoestimulantes como la cafeína, que eso se haga de manera bien progresiva. ¿m? Ejemplo, una sugerencia esta. Si toma 10 tazas por día, bueno, tratar de reducir 3 días a 5 días a 9, 3 a 5 días a 8, y así de a poquito ir reduciendo la ingesta, siendo muy conservador, hacer esto muy lento, para que va a haber un efecto así, pero que sea un efecto bastante leve, no algo tan fuerte como esto, que hasta incluso se puede confundir con un episodio depresivo. Bueno, fatiga o somnolencia, disforia, desánimo, irritabilidad, dificultad para concentrarse y síntomas gripales. Bueno, acuérdense que muchas personas que toman psicoestimulantes habitualmente, les voy a decir, el matemático más prolífico del siglo XX se llamaba Paul Erdos. Si ustedes lo googlean van a ver que una persona que vivía viajando para asociarse con diversos matemáticos líderes en el campo del cual él estaba trabajando y generar conocimientos. Es el más prolífico. Polardos tenía una adicción a, no sé si era la bencedrina, realmente no recuerdo, o sea, un tipo de anfetamina. Y en un momento él se propuso dejar, y dejó, pudo dejar, pero no tenía más ganas de producir matemáticas. Entonces volvió a consumir. Bueno. Otra persona que era famosa, adicta a la bencedrina, era Jean-Paul Sartre. ¿Se acuerdan cuando vimos los síntomas psicóticos de que se había inyectado mescalina? Bueno. Bien, el famoso olor raro de la gente joven. Tiene un olor raro, como a perfume oriental o olor a quemado, o a mí me ha pasado que hay pacientes a veces que vienen a la consulta y tienen olor a quemado. ¿Cómo es eso que tienen un olor a quemado? Como si uno hubiera estado en un incendio. Bueno, generalmente tiene que ver con el consumo de este olor. Ojos rojos, hinchados. Fíjense que en muchos países se le dicen a
los cigarrillos de marihuana chinos. ¿Por qué? Porque dejan a las personas con los ojos así chiquititos. Bueno, apetito aumentado. Bien. Y un poco de lenguaje, perdón, de comportamiento alterado. Bien, la intoxicación por cannabis, que es algo bastante frecuente de ver, eh, justamente no es, hay que ver porque hay un perfil del consumidor de cannabis. Es muy raro que el consumidor de cannabis esté en algo que implique un alto rendimiento físico o mental, porque justamente el cannabis hace lo contrario. De hecho, muchos autores, de una manera un poco no tan técnica, le llaman la sustancia de la mediocridad. ¿Por qué? Porque el cannabis aplana, es un aplanador de todas las emociones. Reduce la capacidad de procesamiento de la información. Puede ser, tiene efectos mixtos con respecto a las emociones, pero generalmente las suele reducir también, pero también reduce mucho la motivación. De ahí que van a ver que muchos autores hablaron del famoso síndrome abolicional o amotivacional que les pasa a las personas que consumen frecuentemente cannabis. Generalmente la manera más frecuente de consumir esto es fumando. Bien. Fíjense que para que haya intoxicación tiene que haber un comportamiento alterado, que puede ser problemático o no. Y fíjense que es muy diverso el efecto del cannabis, porque en algunas personas le genera calma y en otras personas le empieza a inducir ataques de pánico o paroxismos de ansiedad. ¿m? Lo mismo, a algunas personas les induce justamente sensación de, o sea, les induce creencias persecutorias. Bueno. Ojos rojos, aumento del apetito, la sequedad de la boca y la taquicardia pueden ser también algunas manifestaciones. Esto es bastante frecuente, el consumo de cannabis. Me acuerdo que, no sé si vieron, que hasta incluso Elon Musk en un programa de streaming, creo que era, fumó marihuana y a partir de ahí las acciones de Tesla se vinieron un poco abajo. Después se recuperó, pero la mayoría de los inversores que dejaron o que vendieron sus acciones no fue por el hecho de que fumase marihuana, sino por el hecho de no medir las consecuencias de hacerlo en público. O sea, si el CEO de la empresa en la cual yo estoy invirtiendo no mide las consecuencias de lo que va a generar fumando marihuana en un stream, me da desconfianza de que tenga cuidado en otros temas de la empresa. Eso fue lo que dijo muchas personas, lo que dijeron muchas personas. El tema del cannabis es un problema también, en el sentido de que hay, a diferencia de otras sustancias, hay una cultura que está muy a favor y que incluso niega un poco los efectos del cannabis, que se imaginan que no son tan buenos. Y justamente vemos muchos casos de personas que no entienden por qué no les gusta nada. ¿m? No es normal que a alguien no le guste nada. No es normal que a alguien no le apasione nada. Cualquier cosa, o sea, mm, nos puede apasionar. Pero si yo les digo que no me gusta nada, que no me apasiona nada, es para sospechar que tengo síntomas negativos, que tengo trastorno esquizoide de la personalidad, que estoy deprimido o que estoy consumiendo alguna sustancia que me aplana. ¿m? Es poco probable que en ustedes y sus compañeros existan consumidores de cannabis porque es algo que va bien en contra de lo que ustedes están haciendo. O sea, de estudiar, de aprender, de hacer cosas en contra muchas veces de lo que están sintiendo, porque me imagino que no es fácil, no sé, espero que no les pase con esta clase, pero tranquilamente les puede pasar o con otras cosas, ponerse a estudiar, asistir a clases, ni que hablar de las prácticas y en un futuro cercano las guardias, o sea, se requiere una elevada motivación y disciplina. Si ustedes empiezan a fumar marihuana, eso se va a reducir, o sea, van a tener que ir en contra también de eso. ¿Qué conocen con respecto a este tema? Que es un tema que popularmente suele ser polémico, científicamente no.
O sea, popularmente puede ser polémico en el sentido de que hay mucha gente que defiende y cuando uno aborda un paciente que está teniendo este problema, hay que trabajar de una manera muy estratégica para tratar de que la persona pueda reflexionar con respecto a las consecuencias de lo que está haciendo y con respecto a empezar a interpretar cosas que le pasan como inducidas por la sustancia. ¿Qué opinan de este tema? Me acuerdo que esto para colmo tiene o sea, la mayoría de la gente, por ejemplo, en Estados Unidos que empieza a fumar cannabis, empieza en la universidad. Fíjense, justamente en la universidad. Si mal no recuerdo, sí, sí. ¿Dónde conocí personas que consumían cannabis? En la universidad. De hecho, me acuerdo que en la época, ¿no? Había una chica que me gustaba y que me ofreció, y yo le dije que no, y me dijo, no seas careta, así como que quedaba mal no consumir. Le dije, "Mira, si me das algo que me haga más inteligente, yo voy a consumir eso y hasta me voy a hacer adicto, pero algo que me haga lo que ya estoy informado que me va a hacer, me digo que no, no es mucho de mi interés". Bueno, fíjense que a veces hasta hay presión social para que las personas consuman. Sos un careta, sos un tonto, no sé, tenés miedo, en fin. Bueno, cuéntenme un poco, ¿qué conocen sobre esto? Esto está sí o sí en la cultura. Si ustedes no saben cómo huele la marihuana, son personas raras. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar van a ver gente fumando marihuana. Es algo muy habitual. ¿Mm? ¿Qué conocen sobre esto? ¿Qué opinan sobre esto? Cuéntenme. Creo, creo que inclusive desde el colegio lo inicia el consumo. Bueno, yo digo en mi caso, o sea, en el caso de mi colegio por lo menos, sí, tenía compañeros que consumían ya en el colegio. Y también en la facultad hay gente que consume. Bueno, bueno, muy bien. Porque yo quiero que recuerden, siempre uno le dice a la gente que estudia y consume, es demasiado difícil. Si ya es difícil aprender información porque nuestro cerebro no es que está 100% preparado para incorporar información nueva, ¿m? Es mucho más difícil incorporar nueva información consumiendo una sustancia que obstaculiza eso de dos maneras: bajando nuestra motivación y reduciendo nuestra velocidad de procesamiento de la información. ¿M? Entonces, es complicado este tema. Generalmente el perfil de consumo de sustancias de estudiantes o de personas de alto rendimiento es otro. Es cafeína, es anfetaminas, es metilfenidato. No digo que sea una buena idea tampoco, ¿no? Pero se entiende que es tipo Mike Tyson. No sé si conocen un poco de Mike Tyson. Eh, en su última parte de carrera profesional, él llevó eso consumiendo marihuana. Y ahí van a ver muchas de sus conductas raras en el ring o muchas de sus conductas de disregulación emocional, porque el problema de la marihuana es que también disregula las emociones. ¿M? Yo conozco personas con duelos complicados que es muy probable que ese duelo se le haya complicado por el consumo de marihuana que están teniendo. O sea, uno regula peor sus emociones. Y, por ejemplo, en tratamientos específicos, como el tratamiento del trastorno límite, uno de los primeros objetivos es que la persona deje de consumir. ¿Por qué? Porque hay un perfil de consumidor de marihuana. Las personas que tienen disregulación emocional tipo límite son las principales candidatas para consumir marihuana para aplanarse. O sea, se usa como un ansiolítico. ¿M? Entonces está ese tema. ¿M? Bueno, fíjense que a diferencia de lo que se creía, en el 2013, cuando se publicó el DSM-5, a partir del trabajo de la Task Force, se sostuvo y se pudo comprobar que en algunas personas la marihuana genera dependencia y por lo tanto hay una abstinencia. ¿M? La abstinencia y la marihuana, fíjense que tienen mucho que ver con los efectos neuroquímicos que genera su consumo. O sea, lo contrario, irritabilidad, nerviosismo, eh, anorexia. Cuando digo anorexia, digo el término de signo o síntoma de anorexia, o sea, perder el apetito, eh, ¿m? bajones en el estado de ánimo, temblores,
Y dolor de cabeza. Bueno, fíjense que el cannabis hoy en día se considera que tiene una abstinencia. Eh, Generalmente esto le pasa a las personas que prácticamente consumen casi todos los días y de repente discontinúan el consumo. Fíjense que tiene mucho que ver y muchas de las cuestiones coinciden con la abstinencia de alcohol y de ansiolíticos y otras no tanto. Por ejemplo, el estado de ánimo deprimido, ¿m? La pérdida de peso, y fíjense, algunas cuestiones tipo síntomas gripales también coinciden. Bueno, es un problema el tema del cannabis por el tema de la publicidad positiva que tiene. ¿m? Mucha gente hasta incluso argumenta si Elon Musk fuma, y no sé si fuma, fumó una vez en público. Eh, el tema es ver también qué efecto tiene esto en la persona. Si ustedes encuentran una persona que les dice que no les motiva nada y está fumando marihuana, la primera causa probable de su desmotivación sea el consumo de esa sustancia. Y hay un perfil de consumidores de sustancia que depende qué tipo de sustancia sea. En el tema del cannabis, generalmente es raro que lo consuma una persona que sea muy expansiva o que sea un sensation seeker, porque justamente algo que genere menos activación no va a buscar una persona con ese perfil. Es más probable que lo consuma una persona con disregulación emocional, principalmente de la ansiedad. Entonces, hay perfiles de consumo. Y después está también el tema que es algo pseudocientífico, que se dice en Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, de que una persona adicta siempre es adicta. En verdad eso se ha estudiado mucho, de por qué hay personas que tienen propensión a tener múltiples adicciones o a tener dificultad para salir de las adicciones. Se imaginarán lo que dicen los estudios al respecto. Tiene que ver con la impulsividad, con el rasgo impulsividad de la persona. De ahí que los trastornos de mayor impulsividad, como el trastorno límite, 50, 60, 70% son comórbidos con el consumo de sustancias. Y entonces es interesante. Y de ahí a que trastornos que generan, o sea, que son de mucho autocontrol, como el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, es muy difícil que una persona sí tenga algún tipo de adicción. O sea, se entiende que hay un perfil distintivo. Entonces no es que un adicto siempre es adicto, es que la impulsividad es un rasgo que se mantiene a lo largo del tiempo. Bueno, fíjense este caso, que parece mucho a eh, el tema de la intoxicación por alcohol. ¿m? ¿Por qué? Comportamiento problemático de desinhibición. ¿m? El nistagmo, pero en este caso es vertical, no es horizontal. Cierta hipertensión, taquicardia, la alteración fonológica, o sea, la disartria, y el problema de coordinación motriz, muy reactivo, muy molesto a todos los estímulos. Una persona que está intoxicada. Pero fíjense, justamente todo lo que es fenciclidina genera, o sea, un efecto parecido a la intoxicación con alcohol. ¿m? Esta sustancia no es muy consumida eh, en la región, pero acuérdense, todo lo que es cristal, polvo de ángel, no sé si han escuchado hablar de esas sustancias. Eh, es fenciclidina. Y fíjense que genera un estado bastante complicado. La persona generalmente termina internada. Y el consumo de la fenciclidina es muy diverso porque se puede fumar, se puede tomar como la cocaína, y lo más complicado se imaginarán, siempre de cualquier sustancia es por vía intravenosa. Fíjense que hay algunas cuestiones un poco diferenciales. Es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial de las intoxicaciones. Es extremadamente difícil porque muchas se parecen. Pero, por ejemplo, el tema de la ataxia, la hiperacusia,
ese tema de la reducción de la respuesta al dolor también puede ser. Bueno, la fenciclidina no tiene síndrome de abstinencia y se estima que no es una sustancia que pueda generar adicción. Eso también es interesante ver. Antes también se creía esto de la marihuana. Bueno, esto se los conté en la clase sobre el espectro de la esquizofrenia, que Jean-Paul Sartre, después de consumir mescalina, empezó a tener alucinaciones ópticas, cangrejos, langostas. Eh, Fíjense que, según lo que reporta, no fue algo tan perturbador para él. ¿m? Bueno, esto a veces, en algunos casos, sucede que hay personas que se quedan con alucinaciones persistentes después de consumir alucinógenos. ¿m? Eh, Fíjense que pueden ser muchas cosas, alucinaciones geométricas, eh, percepciones erróneas en los campos periféricos, luces, intensificación de los colores, alucinaciones tipo de temas negativos, tipo ver una imagen en negativo, halos, de las famosas auras que se dicen, ¿no? Mascropsias, o sea, ver las cosas más grandes de lo que son, o micropsias, verse uno gigante, tipo las alucinaciones liliputenses y guliverianas se llaman. Y también pueden ser, en este caso, como Jean-Paul Sartre, una zoopsia. En este caso, ver cangrejos. Bueno, fíjense que esto puede ser bastante disruptivo para la persona, porque en este caso, el malestar clínico fue bastante leve para Jean-Paul Sartre. Pero hay personas que empiezan a desesperarse por tener estas alucinaciones y empiezan a disregularse emocionalmente, a tener comportamientos de evitación. Bueno. Esto no es muy misterioso y probablemente lo vean un poco en las guardias. Eh, Incoordinación psicomotriz, reducción de los reflejos, un letargo, aletargamiento, debilidad muscular, nistagmos, mareos, temblores y un estado de apatía general. Bueno, no es muy misterioso porque fíjense los signos. Pegamentos en las fosas nasales, en los labios, en el rafe del labio. Bueno, la intoxicación por inhalantes tiene un perfil bastante específico social. Tiene que ver generalmente con personas en estado de marginalidad, en estado de pobreza extrema. Eh, Hidrocarburos pueden ser. Eh, Diversos. Generalmente el tolueno es lo más utilizado. Eso es lo de la cola de zapatero, en Argentina el antiguo Poxirrán. La nafta también, o sea, se puede utilizar. Vieron que la nafta tiene un olor bencénico que es un poco agradable. Mucha gente le gusta el olor a nafta. Bueno, solamente que esto genera justamente comportamientos problemáticos. Y después genera una gran cantidad de fenómenos que son muy parecidos al consumo de alcohol. En los mareos, los nistagmos, la incoordinación, la habla pastosa, la marcha insegura. Fíjense que prácticamente esos 5 coinciden con el consumo de alcohol. El aletargamiento tiene un poco que ver con el estupor o coma que se ve en el alcohol también. La reducción de los reflejos también, el retraso psicomotriz, temblores, una debilidad muscular generalizada. Lo que es distinto quizás de todo lo que tiene que ver con el consumo de alcohol puede ser el tema de la euforia. Es decir, a veces esto genera cierta euforia o cierto aplanamiento. Generalmente cuando uno habla con estos chicos, yo no pude hablar acá, pero sí en Argentina, les dicen que justamente es una manera de hacerle frente al hambre, al frío, eh, a los diversos problemas que tienen. Lamentablemente los niños en situación de calle tienen muchos problemas de negligencia por parte de los padres, violencia física,
desnutrición, violencia sexual incluso también, todo un tema. Bueno, todo lo que sean inhalantes no está reportado que generen adicción. Eso también es interesante ver, así como todo lo que es polvo de ángel, cristal, bueno, los inhalantes tampoco están reportados que generen adicción, por lo tanto no tienen síndrome de abstinencia. Bueno, esto no es tan raro. ¿Vieron casos así o conocen reporte de casos así de personas que a partir de una cirugía o de algún tipo de fenómeno álgico se han hecho adictos a opioides? ¿Mm? ¿Conocen casos por el estilo? Porque no es tan raro eso. Cuéntenme. Quizás lo más conocido así popularmente es el caso del Doctor House con la Vicodina, ¿no? Bueno, la intoxicación por opiáceos generalmente es peligrosa porque puede generar somnolencia o coma, una depresión del funcionamiento que puede incluso generar una sobredosis y la muerte. El habla pastosa, el deterioro de la atención, la memoria, y fíjense que tiene que ver con una euforia inicial seguida de apatía, y el tema de la contracción pupilar se usa mucho, justamente como un criterio diagnóstico. Eh, Acá en Paraguay, en Argentina, en Brasil, probablemente vean esto como este caso, o sea, a partir de una medicación de prescripción sobreutilizada. Bueno, fíjense, con un agonista, la paciente está experimentando un episodio de abstinencia, irritabilidad, vómitos, dolores musculares, insomnio, sudoración, rinorrea. Esta es la abstinencia de los opiáceos. Fíjense que todo lo que es abstinencia es horrible y es una de las causas por las cuales es difícil que una persona quiera y pueda dejar una adicción. Hay que pasar por un malestar muy intenso. Entonces, aparte de que generalmente las adicciones son intentos desesperados e inconscientes de regular la neuroquímica de alguna manera, dejar implica pasar por fenómenos horribles. Todas las abstinencias son horribles. Fíjense en este caso. Un humor disfórico, es decir, sentirse enojado, triste, ansioso, náuseas o vómitos, dolores musculares, todo lo que es lagrimeo o rinorrea quizás sea lo menor en este caso, un aumento del funcionamiento del sistema autónomo, midriasis, piloerección, sudoración. Bueno, la sudoración es parasimpática, pero diarrea, bostezo, fiebre, insomnio, o sea, son todas cosas bastante horribles. Bueno, muy bien. Movimientos oculares repetidos, habla pastosa, falta de coordinación motriz, somnolencia, problema de memoria y atención. Se sospecha consumo de alcohol. Bueno, acuérdense que el consumo de alcohol es muy parecido o sea, neuroquímicamente, a todo lo que son ansiolíticos, hipnóticos o sedantes. Hay un inductor del sueño que hoy en día está generando muchos problemas a muchas personas porque es algo muy efectivo, pero generalmente las personas que tienen esta prescripción después se automedican. ¿Cuál es el inductor de sueño que está generando bastantes problemas hoy en día y que puede generar, por ejemplo, episodios disociativos, que puede generar hasta incluso vómitos y que la persona se broncoaspire? eh, que muchas personas dicen, yo uso esto para apagarme, para no sentir nada, para dormir, para olvidarme lo que me está pasando. Que es un medicamento buenísimo para inducir el sueño, pero justamente el problema con la medicación es cuando las personas se automedican y ustedes saben que
La mayoría de las personas son propensas a automedicarse. ¿Mm? Fíjense, Clonazepam puede ser. bueno, el clonazepam es bastante problemático en cuanto a su potencial adictivo y que es muy atractivo para las personas, porque uno toma y enseguida reportan que es lo único que me calma, principalmente cuando las personas tienen trastorno de pánico o ansiedad muy elevada. Hay una comunidad muy alta, hasta incluso de personas que defienden la adicción al clonazepam y bueno, está muy bien lo que dijiste, Elena. O sea, el clonazepam es un problema cuando la persona se automedica, pero estoy hablando de algo que más que un ansiolítico es más bien un hipnótico, es decir, un inductor del sueño. El clonazepam difícilmente genera episodios así de amnesia. Obviamente, si se toma en mucha cantidad es como el alcohol, también va a generar eso. Pero hay otra sustancia, el clonazepam también se usa, pero es otra sustancia. ¿Cuál será? Podemos... Paroxetina no era. Ah, no. No, la paroxetina Ay, es, bueno, eh, mm, Zolpidem. El Zolpidem es un súper espectacular inductor del sueño. Pero hay mucha gente que desarrolla adicción y generalmente son personas que obviamente se automedican. Y después tienen un montón de problemas. Hasta incluso el Zolpidem puede inducir a ideación suicida o conductas autodestructivas. Entonces es difícil porque generalmente ahí se mezcla el tema diagnóstico. Hay mucha gente que está eh, con estrés postraumático y justamente para apagar se utiliza Zolpidem. Entonces uno ya no sabe si las conductas autodestructivas son inducidas por el Zolpidem, son del estrés postraumático. Muy bien lo del clonazepam. El clonazepam también es un problema cuando la persona se automedica. ¿Mm? Genial. Bien. ¿Y qué pasa, ya que hablaron del clonazepam, cuando se interrumpe? La toma, por ejemplo, de clonazepam. ¿Mm? Eh, bueno, acuérdense que yo he conocido personas que toman hace 10, hace 15 años, y uno les pregunta, pero ¿esto está monitoreado por algún médico, por tu médico clínico? No. Yo ya tomo así. Si dejo de tomar, me siento de esta manera. Bueno, obviamente que interrumpir un sedante, un hipnótico o un ansiolítico a cero va a generar prácticamente los mismos fenómenos. Fíjense si tiene alguna diferencia estos fenómenos que la abstinencia a qué sustancia. al alcohol. Al alcohol. Así mismo. Recuerden que la abstinencia al alcohol es sintomatológicamente indistinguible de la abstinencia a sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Por eso no es tan fácil hacer un diagnóstico diferencial de las abstinencias o de las intoxicaciones a las sustancias, porque hay algunas que prácticamente son isomórficas. Bien. Por eso, si ustedes están con un paciente, vamos a suponer que ustedes son médicos clínicos, que le dice que quiere dejar y ustedes les van a advertir que eso se tiene que hacer de manera monitoreada, de manera progresiva y de manera programada para evitar que la persona entre en esto. Y recuerdo, a mí me habían enseñado, o sea, se hacía mucho énfasis, después vi que no es tan cierto, que la peor abstinencia de todas es la abstinencia a benzodiazepinas. No es tan cierto, pero que incluso podía ser mortal. Bueno, puede ser mortal, así como puede haber un síndrome neuroléptico maligno si el paciente de usted toma haloperidol o algún tipo de, no sé, clorpromacina, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Es raro, solamente que sí es cierto que las abstinencias de las benzodiazepinas, por ejemplo, que son un tipo de ansiolíticos específicos, clonazepam, alprazolam, diazepam, etcétera, puede ser muy extremo y por eso la idea es tratar de que sea monitoreado, programado y progresivo. Bueno,
Fíjense en este caso, una persona que está con taquicardia, midriasis, hipertensión, sudoración, tensión va con S, agitación motriz y confusión. Bueno, mm, bien. Eh, la intoxicación por estimulantes, que pueden ser muchos los estimulantes, pueden ser anfetaminas, pueden ser cocaína o cualquier otro psicoestimulante tipo metilfenildato, puede generar una intoxicación muy extrema. Por ejemplo, euforia. Fíjense algunas cuestiones que se mimetizan con la manía o la hipomanía, pero también pueden ser cosas contrarias, como por ejemplo embotamiento afectivo, mucha sensibilidad y generar la sensación de que la esposa le está siendo infiel, los demás lo quieren traicionar, eso se llama sensibilidad interpersonal. ¿M? Eh, Comportamientos estereotipados, tipo, por ejemplo, tener una motricidad así repetida, tipo como los casos de catatonía excitatoria, juicio alterado, muy bien. Bueno, y las manifestaciones simpáticas y parasimpáticas, la taquicardia o bradicardia, fíjense que pueden ser los dos extremos, por eso a veces esto confunde. Midriasis, hiper o hipotensión. Ustedes dirán, ¿por qué hipotensión? ¿Por qué bradicardia? Bueno, porque generalmente cuando hay una intoxicación por psicoestimulantes, ustedes saben que nuestro organismo trata de contrarrestar. Trata de generar un equilibrio y a veces se le va la mano en la generación de este equilibrio. Ejemplo, si ustedes quieren tener ¿m? Un déficit, o sea, un fenómeno de hipoglucemia, lo ideal es tratar de tomar un tarro de leche condensada, entonces hacer que haya un pico de azúcar y después un déficit en sangre. Bueno. El tema de la confusión, convulsiones, todo lo que es discinesias, distonías, son fenómenos motrices, eso, incluso el coma. Esto pasa y justamente se ve más en el tema de la cocaína. Y justamente una de las razones por las cuales no se quiere dejar de tomar psicoestimulantes suele ser esta. Dejar de consumir un psicoestimulante es pasar por un episodio que prácticamente se mimetiza con un episodio depresivo. ¿M? Fíjense en este caso, astenia, todo lo que son un aumento del sueño REM en cuanto a pesadillas y vividez, dificultad para dormir. Lo único que quizás se reporta como algo placentero, pero que no está buscado, es el aumento del apetito y un retraso psicomotriz. Pero lo que más molesta es el criterio B, el humor disfórico, la sensación de malestar, de desagrado, de no hallarse, de que nada motiva, de que nada tiene sentido. Bueno. Bueno, una cuestión que es un poco paradójica para ir terminando, después vamos a ver el tema de juego complicado, es el tema de la nicotina. La nicotina es un psicoestimulante. Pero si ustedes dejan de fumar, les va a dar un fenómeno mixto entre inquietud, ansiedad y estado de ánimo bajo. Fíjense que dejar genera irritabilidad, frustración o rabia, ansiedad, dificultad para concentrarse, estado de ánimo deprimido, insomnio, intranquilidad. O sea, no es nada fácil dejar de fumar. Obviamente que si ustedes fuman 1, 2, 3, 4 cigarrillos por día, probablemente esto sea muy leve. Ahora, la mayoría de las personas que fuman suelen fumar 10, 15, 20 cigarrillos por día. Y esto también ahora es un poco nuevo con el tema de los cigarrillos electrónicos, que cuando tienen nicotina generan el mismo efecto. Muchos cigarrillos electrónicos tienen más nicotina, o los vapeadores, etcétera, etcétera, que un cigarrillo común. Y si bien tiene algunas ventajas, como por ejemplo que no deteriora tanto el tracto digestivo, pulmonar, la adicción a la nicotina tiene sus efectos, como ustedes pueden ver. Bueno, justamente
el consumo de tabaco es la principal causa prevenible de muertes en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Mm? Justamente es prácticamente los dos grupos de patologías con más mortalidad se incrementan mucho, ¿m? Con el tema de la- el consumo de tabaco y algunas smokeless tobacco también, ¿no? También. ¿M? Eh, todo lo que es cardiopatías y todo lo que son neoplasias. ¿M? Fíjense que hasta incluso esto afecta a los fumadores pasivos. ¿M? Es lo que me pasaba a mí en la facultad. Yo cuando cursé mi facultad traté de propiciar, no es que lo logré, mm, lo logramos todos, porque en verdad un cambio, que en verdad fue gracias a una ley de la provincia, de que justamente los profesores y muchos de nuestros compañeros fumaban en las clases y justamente nos hacía a todos los que no fumábamos fumadores pasivos. ¿M? Entonces, ya cuando estaba terminando mi carrera, los últimos años, se sancionó una ley en toda la provincia de Santa Fe que prohibía fumar en lugares cerrados. ¿M? Esto fue bastante complicado de implementar. ¿M? Bueno, fíjense que reduce aproximadamente 10 años de expectativa de vida, y justamente eh, tiene una gran cantidad de problemas. Ustedes saben que hay patologías que a lo mejor son las patologías de los exfumadores, incluso como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, que suelen tener personas que incluso dejaron de fumar hace 10, 20, 30, 40 años. También las personas que fueron criadas en contexto rural y que la calefacción de la casa o la cocina fue a leña también suelen tener EPOC. Eso es interesante. Bueno. Y bueno, ustedes saben que todo esto incrementa 12 veces el riesgo de enfisema, de bronquitis, cáncer de tráquea, eh, de esófago, por ejemplo, que es un cáncer prácticamente incurable, de pulmones. Bueno, eh, fíjense que el tema del consumo de tabaco es algo que afecta bastante y acá están más o menos las cifras. Principalmente neoplasias y enfermedades cardiovasculares y algunas que son también, que aumentan. Por ejemplo, una cuestión que no se dice tanto es que el riesgo de padecer diabetes aumenta en fumadores, por ejemplo. ¿M? Eh, Accidentes cerebrovasculares también. ¿M? Y bueno, ustedes saben que siempre hay la manera de tratar de ver eh, que mi abuelo fumó, fíjense, el COP es la enfermedad, el EPOC, que nosotros le decimos. Mi abuelo fumó hasta los 100 años, bueno, sí, hay casos así. Pero lo que normalmente se ve es lo contrario, o sea, hay gente que muere prematuramente por esto y no se le da tanta importancia al tema de el tabaco en jóvenes, por ejemplo, que hay un aumento bastante considerable, y a los fumadores pasivos, que también es un problema. Hoy en día en el mundo esto está reduciéndose. Ustedes saben que está prohibida la publicidad de tabaco en prácticamente la mayor parte del mundo, Fórmula 1, deportes, etcétera, etcétera. Y que ya prácticamente casi ninguna persona famosa de influencia hace estas publicidades porque está mal visto socialmente. O sea, es algo que ha cambiado toda la cultura al respecto de esto. ¿M? Bueno, vamos a terminar acá. Próximo vamos a profundizar un poco lo que estamos viendo y vamos a ver también el tema de la ludopatía. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Cuéntenme. Bueno, quiero que repasen esta cuestión que es importante. Es bastante difícil diferenciar los criterios diagnósticos para las abstinencias y para las intoxicaciones de las diversas sustancias. Quiero que repasen esto sí o sí van a ver. Muchas veces van a ver. En urgencia, en guardia van a ver muchísimo.
Entonces es importante conocer, obviamente que no van a poder hacer un diagnóstico diferencial tan fácil como en otras patologías, pero es importante conocer. Próxima clase vamos a profundizar un poco esto y vamos a ver también el tema de la ludopatía o trastorno de juego o gambling disorder o juego patológico, que es un problema y que tiene una explicación muy interesante desde las neurociencias. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Bueno, que pasen bien, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Dale, doctor, muchas gracias. Nos Vale, vemos. doctor. Chao, Chau, chao. chau. Chao, chao. Doctor. Chau, chau.